Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La misma humanidad desde entonces ha estado caminando a través de la distracción que el enemigo ha puesto delante de él. El enemigo, el enemigo se ha propuesto, se ha dado a la tarea de destruir la obra de Dios desde sus inicios. Recordemos que Lucifer, un ángel poderoso que se rebeló contra Dios, deseaba ser como el mismo Altísimo y gobernar a los ángeles y todo lo que había en eso, lo que era la creación misma de Dios, la misma esencia de Dios, quería ser igual que él, desatando una guerra en los cielos, con el resultado de la derrota de Lucifer y sus aliados que fueron arrojados a la tierra. Dice en Apocalipsis 12:19, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Todos aquellos que fueron subyugados por la predicación, vamos a decir esa manera de cómo subyugó a todos esos ángeles que servían a Dios, cómo los hizo a través de distracciones, forma de atraerlos hacia que le obedecieran a él. Y ellos lo miraron bueno crear un nuevo gobierno. Entonces, ahí fue donde el Señor mismo dice que los apartó de los reinos de los cielos y los echó a la tierra, trayéndose consigo mismo hasta la tercera parte, una tercera parte de los ángeles. Que fueron, imagínense qué cantidad de ángeles están en este lugar, que ahora les sirven a Satanás, que en un tiempo le servían al mismo Creador, al mismo Dios. Dice, la mayor parte de esta humanidad ha sido engañada, ¿verdad? ¿Por qué? Por la misma serpiente antigua que en aquel tiempo aprovechó el conocimiento, la oportunidad de lo que el Señor le había enseñado. Dice que la parte de la humanidad, como está siendo engañado por el genio del mal, que quiere destruir las vidas de todos nosotros. Sin embargo, este príncipe de las tinieblas es mucho más peligroso de lo que usted y yo podemos imaginar. La Biblia nos enseña, nos dice que es un ser real, porque Dios mismo nos lo dice. Dice en Juan 10, dice, el ladrón no vino sino para matar, sino para hurtar y matar y destruir. Pero el mismo Dios dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora dice, ¿por qué por qué usted cree que la Biblia es la misma palabra de Dios? Entonces dice en Timoteo, nos indica y nos aclara esto, porque la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y si la Biblia es la misma palabra de Dios, entonces es Dios mismo el que nos está hablando. Es el que nos lo está diciendo a nosotros mismos, que ese personaje es real. Porque a veces nosotros no lo tomamos en cuenta y lo hacemos como que no existiera o que no tuviera poder. Pero sin embargo, mismo Dios nos lo está diciendo, mismo Dios, recordemos quién es Él. Nos lo está diciendo y si Él nos lo está diciendo, entonces tenemos que creerle porque es la verdad. Dice, porque ahora dice el Señor, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este ser tenía gran autoridad en los cielos. Era el encargado de la alabanza. Probablemente también algunas otras asignaciones que se le habían otorgado, que podríamos decir que fuera el segundo de a bordo, por decir una forma, que habitaba con el Señor. O sea, era el mismo Señor y vamos a ponerlo de esta manera que era Lucifer, que era el ángel de luz, que él abarcaba
ah, se puede decir, asignaciones que se le daban, que él en su momento buscó o le gustó lo que estaba ahí desempeñando, pero quiso más de eso. Entonces se quiso comparar a Dios. Por eso fue la rebeldía que tuvo él y el Señor ya no le permitió. Entonces, pero todo esto es un plan también, porque ya una vez que su creación había sido engañada, el Señor creó todas estas cosas. Es interesante, pero también para nosotros es un tipo de misterio, cómo el Señor trabaja en ciertas cosas que a veces la palabra misma no nos revela, ¿verdad? Eso a veces tenemos que buscarlo en oración, ayuno, en la comunión con Dios, pero aún hay cosas que no nos serán revelados sino hasta el final de los tiempos. Entonces, esos misterios pues quedan en medio donde a veces uno no puede comprender, pero Señor, yo sé que algún día tú nos vas a revelar todas estas cosas para que podamos entenderlas. Entonces, el Señor, precisamente cuando nosotros tenemos este tipo de participación, que el enemigo nos, nos busca la manera de distraernos para que hagamos obras equivocadas, ¿verdad? Dice que el hecho de no volver a ser partícipes de esto, como recordando, porque él ya no tiene el regreso, como tampoco quiere que la misma humanidad, la creación de Dios, tampoco tenga ese regreso. Por eso busca destruir todo lo que el Señor ha criado. Y dice que la Biblia nos indica y nos dice que Dios mismo le dio a Moisés, le dio algunas instrucciones, indicaciones de establecer ciudades de refugio para los israelitas. Estas ciudades eran lugares donde una persona que había matado a alguien accidentalmente podría buscar refugio mientras se decidía el caso en un juicio legal. Para esto, vayamos a Josué capítulo 20. Vamos a ver qué es lo que nos está queriendo decir a través de todo lo que el Señor nos está hablando acerca de esta de distracciones, esta forma de cómo el enemigo quiere distraernos y quiere matarnos para que no seamos coherederos de la gloria de Dios. Dice en Josué 20, habla diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, mismo Dios hablaba con Moisés, y señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matara a alguno por accidente, nótelo bien, accidente, y no a sabiendas, o sea, no a propósito, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación. Y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote, ponga atención en esto, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote. En aquel tiempo, entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Allí en Deuteronomios 19, vamos a leer un poquito para entender un poquito el contexto más rico. Deuteronomio 19:4 dice de esta manera. ¿Ya estamos ahí? Amén. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente,
como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diera contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. El Señor dejó ciudades de refugio establecidas en la antigüedad para que los infractores de la ley, aquellos que hayan cometido algún delito, alguna falta, ya sea por accidente o por desconocimiento, tuvieran la opción de correr a esa ciudad de refugio. Recordemos de que la humanidad misma es vil, es mala. Nosotros por naturaleza somos malos. Y por cuanto somos malos, pues necesitamos entender esta parte, porque cuando la palabra nos enseña que si lo hacemos por accidente, lo primero que hace nuestro cuerpo, la misma reacción que hacemos, es enfurecernos y no queremos escuchar ninguna opinión, ni a veces ni cómo pasaron los hechos. Aún viendo de que las cosas no fueron premeditadas, el hecho de que, por ejemplo, algún familiar, un vecino, alguna familia, algo cercano, y nos duela, la reacción misma de nosotros es tomar venganza. Esto es hacerle lo que él hizo al otro. Eso es lo que realmente como humano es lo primero que empezamos. No nos importan las razones. Tú hiciste esto, yo voy contra ti. Entonces, por eso estas ciudades habían sido diseñadas por el mismo Dios, porque eso sucedía en Israel en aquellos años. Porque una vez, por ahí se dice, una vez resguardado en la ciudad de refugio, dice que era el lugar donde tenía la opción de resguardarse, la opción de correr a esa ciudad de refugio, donde el vengador de la víctima, a los cuales estos habían matado, no les hacía daño. Pero el que estaba dentro de la ciudad de refugio sería sacado en un tiempo para ser juzgado. Porque dice, porque si el vengador de la sangre le siguiere, no entregara en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. ¿Qué significa? Que se basa en el principio de que la muerte era un delito y que requería venganza, y el vengador era el representante de la familia, asegurando que se cumpliera o se hiciera justicia. De ahí viene el dicho de ojo por ojo, diente por diente. El Levítico también nos dice, el que causara lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Entonces ahí comprendemos de que todo esto ya viene desde muchos años antes del principio, por lo mismo que somos nosotros a veces faltos de entender, es la reacción misma del humano, pero ahí mismo viene y dice que cuando nosotros venimos y no escuchamos razones, las distracciones, ¿verdad?, nos hacen poner más equivocaciones, porque no tenemos ninguna, se puede decir, solución al problema. No podemos reaccionar con ecuanimidad, sino simplemente reaccionemos con violencia. Entonces, y ahí es donde dice el dicho, tú haces esto, dice, dicho ojo por ojo, diente por diente. Como dice la misma escritura nos dice, y el que causara lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Porque esa era la ley en aquel entonces. Porque si usted cometía algo o infringía la ley, usted iba a ser enjuiciado y por tanto también iba a tener su castigo. Entonces, tú hiciste esto, por tanto lo hiciste, de esa misma manera se te enjuiciará y tu castigo será de esa misma manera. Entonces, por eso nos indica la Escritura
que, que en ese tiempo dice, si el vengador de la sangre te siguiere y si las cosas que hiciste no premeditadas, pues dice que tendrás la oportunidad de salir corriendo, tienes la oportunidad de resguardarte en un lugar donde el vengador, si no te alcanzare en el camino, porque los trayectos eran largos, tú podrías llegar a ese lugar e introducir a ese lugar y serías salvo. Salvo me refiero cubierto para que el vengador no te hiciera daño, ¿verdad? Ahora, muchas otras de las cosas que en nuestros tiempos ahora que decimos, bueno, ok, nosotros somos parte de esto, porque realmente nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Por nosotros, por tanto, como estamos muertos en delitos y pecados, somos transgresores de la ley, ¿verdad? Entonces, si el Señor tomó y dejó ciudades de refugio, entonces nosotros tenemos la oportunidad de buscar un refugio siempre y cuando reconociendo nuestros errores, ¿verdad? Encontrando en la justicia de Dios, dice, Señor, yo me arrepiento y reconozco que soy un pecador. Entonces, tenemos la oportunidad de ir, buscar esa ciudad de refugio. En este caso, en el tiempo de nosotros, es buscando y venir al Señor. Donde dice que nosotros cuando creemos, dice que el Señor ahora somos salvos. Entonces, esa es nuestra ciudad de refugio para nosotros. Es la presencia de Dios donde nosotros nos vamos a refugiar. Porque dice, y porque Jesús mismo dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanados, así nos dice el Señor. Entonces el Señor te da una oportunidad a nosotros. Un día, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas y nos reveló que la puerta estaba abierta. ¿Cómo fue eso? A través de Jesucristo. Entonces, por eso es la predicación, que nos arrepintamos y vengamos y conozcamos al Señor Jesucristo. Y esa es la puerta que nos lleva a la salvación. Porque dice, el Señor dice, yo soy la puerta, porque el que por mí entrare será salvo. Entonces, entremos por esa puerta y nos resguardamos en esa ciudad amurallada, de refugio, ¿verdad? Que nos da la oportunidad, ¿verdad?, de encontrar pastos nuevos, de encontrar una vida diferente que el Señor en su momento nos hizo cambiar de lo que éramos antes a lo que somos hoy. Pero para eso teníamos que entrar, porque vamos a entrar a esa ciudad nueva, a ese refugio donde vamos a encontrar esos nuevos pastos, esa nueva vida que el Señor nos está limpiando y va a ser una criatura nueva. Dice también que entremos por esa puerta y nos resguarde en la ciudad amurallada, que es Jesús. La ley dice que el infractor sería juzgado, pero aquí nótese bien lo que les decía. O sea, en estas tiempos de que cuando estaba esas ciudades establecidas en aquel tiempo, esas ciudades estaban habitadas por sacerdotes, pero entre esos sacerdotes había un sumo sacerdote en cada ciudad, como si fuera un presidente. Es el que regía en ese lugar. Pero mientras que el sumo sacerdote estuviera vivo, no sucedía, todo estaba resguardado. Después de la muerte del sumo sacerdote, no antes, mientras el sacerdote viviera, estaría seguro, estaría a salvo. Y quedara en aquella ciudad hasta que permanezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuera sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó.
Entonces, al morir el sumo sacerdote, aquellos que se encontraban resguardados serían juzgados y si encontrándoles culpable, se les castigaba con la muerte. Pero si oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matara será culpable de juicio. Hay en la humanidad una sed de venganza tremenda que dura generaciones, donde se matan primos, hermanos, tíos, familias enteras, que algunas veces fueron grandes amigos, o aquel que ya haya cumplido, persona que en un momento dado que lo tuvieron, eh, la ley lo detuvo y lo metió a cumplir su condena, y llega un tiempo de que termina su condena porque cumplió con lo que la ley le había dictado. Al salir, a veces muchas de esas personas pierden también la vida en las manos de esas familias que nunca lograron tomar venganza, sino que también ellos por la misma venganza esperaron tiempos a que estas personas salieran para ejecutar su venganza. Y así ha sido, lo hemos visto por, no sé, en pueblos, inclusive en ciudades grandes donde familiares no se pueden hablar. A veces familias que en un momento dado todo empezó a veces por un pleito de un niño, y esas cosas se fueron haciendo grandes y que se fueron haciendo por generaciones, empezaron a matarse unos y otros. Y si no, pues yo te mataste a aquel, ahora yo te voy a matar. Y así venían, así venían. No sé si todavía lo sigan haciendo, pero yo pienso que sí, porque así sucede. Inclusive no necesitas hacer ese tipo de matar, porque dice que tú puedes matar con la boca, con la lengua de tu boca. Entonces, esa es forma de matar a tu hermano, a tu amigo, a tu tío, a todos. Entonces, necesitamos cambiar esto. Necesitamos entender que a veces dice que todas estas cosas, a nosotros que ya hemos venido en el Señor, tenemos que corregirlas. Tenemos que evitar esas cosas para no continuar haciendo el daño. Pero en esta situación dice que todo aquel, dice que cuando venimos al Señor y nos arrepentimos, el Señor nos dice que si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces tenemos esperanza. Pero la única manera de poder cambiar todo esto es venir arrepentidos al Señor, para que el Señor nos dé esa nueva vida para poder cambiar y evitar, por ejemplo, esa sed de venganza que estaba corriendo dentro de nuestras venas, que posiblemente en las familias que fuera buscar a lo mejor una retribución a eso, de una manera que presentándonos el Evangelio de la palabra del Señor, para que ellos también puedan perdonar y puedan quitar esas cadenas de amargura que han llevado por muchos años, que los han llevado a acarrear homicidios, ¿verdad? Porque la verdad es, es difícil a veces desprenderse de ese tipo de sentimientos que tan arraigados que a veces los dejan a uno, que continúan y continúan, pero gracias a la predicación tenemos una nueva oportunidad para cambiar solamente en el arrepentimiento y la venida al conocer a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero hay una cosa muy hermosa en todo este mensaje. Es un mensaje cortito, pero creo que es suficiente y es de gran valor. Que tenemos que entender una cosa. Porque decía que en cada ciudad amurallada era una ciudad de refugio, que todos corrían a asegurarse posiblemente de que su vida corriera peligro. No tenía otro lugar donde más ir, porque si usted corría a otro lugar, pues posiblemente era alcanzado por el vengador. En este caso, el vengador en este lugar viene siendo el mismo Satanás, porque él no vino más que matar, hurtar y destruir. Entonces mi hermano hablaba, decía, porque nosotros no tenemos lucha contra carne, sino contra potestades, ¿verdad? Y eso es lo que está en el ambiente de nosotros en este tiempo. Estamos luchando a veces luchamos contra la carne entre nosotros mismos, sin recordar, y no recordamos que nuestra carne no es contra la misma carne,
es contra las potestades que el Señor mismo expulsó de su reino. Ahí es donde tenemos que cambiar estas cosas en entender. Pero aquí viene el bistec de todo esto que decimos. La buena noticia de todo esto es que nosotros, dice, no vamos a ser condenados, porque nuestro sumo sacerdote es imperecedero, es decir, que nunca muere, porque Él es nuestro sacerdote que intercede por nosotros. ¿Cómo? ¿Quién? Jesucristo mismo. Dice que entregó su vida y que dice que Él tiene también poder para tomarla. Entonces, Él murió, dice que dio la vida, descendió, pero al tercer día resucitó. Y como Él resucitó, dice que nosotros tenemos un sacerdote que vive para siempre. Entonces, nuestro sacerdote no muere, nuestro sumo sacerdote no muere, y por cuanto no muere, nosotros estamos seguros en las murallas de Él, estamos seguros en su refugio, estamos seguros en la presencia de Dios. Pero ese es el detalle mismo, que tenemos que buscar en la presencia de Dios, que el Espíritu Santo que siempre esté con nosotros para no salirnos de su cobertura, porque podemos correr peligro también al apartarnos de la presencia de Dios, del camino de Dios, de las instrucciones de Dios mismo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener ese temor de no apartarnos de esta, de no apartarnos de la presencia misma de Dios, ¿verdad? Y esa es la palabra misma que les doy, sea misma que sea la que haga el trabajo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Y recordemos que a través de Dios no hay nada imposible, todo es posible, pero en la presencia de Dios. Amén. Así que hermanos, pongámonos de pie y quiero hacer una ventana.